Descubrí que mi esposo tenía una doble vida, con la mujer que me presentó como su prima. Nunca pensé que escribiría algo así, pero aquí estoy. Voy a tratar de mantener el anonimato porque todavía estoy lidiando con todo esto. Me llamo Laura, tengo 35 años, soy de Córdoba, Argentina, y trabajo como profesora de literatura en una escuela secundaria. Siempre me consideré una mujer tranquila, de esas que prefieren un buen libro a una salida ruidosa. Tengo una hija de 6 años, Emilia, que es el motor de mi vida. Estuve casada durante 9 años con Martín. Nos conocimos en la universidad, en una clase de filosofía, y me enamoró su manera de ver el mundo. Era divertido, brillante, el alma de cada reunión. Yo, más reservada, me sentía afortunada de que alguien como él se hubiese fijado en mí. Nuestro noviazgo duró 4 años, y luego nos casamos en una ceremonia pequeña pero hermosa, en la quinta de mis padres. Durante mucho tiempo creí que teníamos un matrimonio sólido. Como todos, tuvimos altibajos, problemas de dinero, discusiones por tonterías, momentos de cansancio extremo cuando nació nuestra hija, pero nada que me hiciera pensar que había algo roto. Él era un buen padre, siempre presente, y hasta hace poco, seguía diciéndome que me amaba. Que yo era su lugar seguro. Todo empezó a cambiar hace más o menos un año. Notaba cosas pequeñas. Ausencias que antes no eran comunes. Cambios en su rutina, mensajes que contestaba rápido y en silencio, y una especie de tensión en el aire cuando me acercaba. Pero me decía a mí misma que eran ideas mías. Que él estaba estresado con el trabajo. Que no podía ser. Hasta que apareció ella. Al principio no me molestó. Mi prima del interior, me dijo. La trajo una vez a casa para una cena, y ella fue encantadora. Se llamaba Julieta, según él. Alta, elegante, un poco más joven que yo, con esa sonrisa permanente que a mí me pareció exagerada. Me saludó como si nos conociéramos de toda la vida, incluso trajo un regalo para Emilia. Me sentí incómoda, pero no tenía razones reales. Después de todo, era su prima. No supe que esa noche estaba viendo el principio del fin de mi vida tal como la conocía. Después de esa cena con Julieta, algo en mí no se quedó tranquilo. No podía explicarlo con lógica. Era más una sensación, una incomodidad que se me quedó pegada, como una espina. Me repetía que estaba exagerando, que no tenía sentido ponerme celosa de una prima, pero había algo en cómo ella lo miraba, no como una prima. Más bien como alguien que se sabía con ventaja. Martín empezó a mencionarla más seguido. Julieta está buscando trabajo en la ciudad, voy a ayudarla con unos trámites, le voy a mostrar algunos lugares para alquilar. Siempre muy servicial, muy pendiente. Me dijo que habían crecido juntos, que eran como hermanos, que él le tenía un cariño especial porque ella había perdido a su madre siendo chica. Yo no tenía cómo comprobar nada de eso. Nunca me había hablado de ella antes. Un día le pregunté directamente, ¿por qué nunca me habías contado de Julieta? Me sonrió con esa calma que usaba cuando quería hacerme sentir culpable. Ya te había mencionado que tenía familia en La Pampa, amor, capaz no te acordás. Yo no recordaba, pero dudé de mí. Siempre fui insegura. Me tragué la incomodidad y seguí con mi vida, aunque cada vez que escuchaba su nombre, algo en mi pecho se apretaba. A los pocos meses, Julieta consiguió un trabajo en una inmobiliaria y se instaló definitivamente en la ciudad. Martín me dijo que se sentía aliviado porque ella ya estaba más independiente. Pero no fue así. Ahora que vivía cerca, él la veía más seguido. Algunas veces me lo decía, otras no. Lo notaba porque volvía tarde, y cuando le preguntaba dónde había estado, se enredaba en explicaciones innecesarias. Empecé a revisar su celular. No me enorgullezco de eso, pero fue como una necesidad. Necesitaba saber, confirmar si lo que sentía era real o si me estaba volviendo loca. Y ahí fue cuando todo comenzó a derrumbarse. La primera vez que revisé su celular fue mientras se duchaba. Tenía un patrón de desbloqueo, pero no era difícil, lo había visto usarlo 1000 veces. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. No sabía exactamente qué esperaba encontrar. Una parte de mí rogaba que fueran solo mensajes triviales, que todo esto fuera producto de mis inseguridades. Pero no. En WhatsApp tenía archivado un chat. Con ella. Julieta.
Lo abrí y vi primero un montón de mensajes de voz. Algunos cortos, otros largos. Me temblaban los dedos. No me animé a escuchar nada, no en ese momento. Me fui directamente a los mensajes escritos. Lo primero que leí fue un simple, te extraño, tontito, acompañado de un emoji de corazón. Sentí que se me partía algo adentro. Fui bajando, leyendo en desorden. Había mensajes claramente comprometedores. No hablaban como primos, ni remotamente. Se decían cosas como, anoche me dormí pensando en vos, o, me acuerdo de tu olor, y me cuesta concentrarme. Lo más doloroso fue ver que hablaban de mí también. Ella decía cosas como, ¿y Laura no sospecha nada? Y él contestaba, no, ella confía en mí ciegamente. No se da cuenta de nada. No lloré en ese momento. No sé por qué. Era como si una parte de mí se hubiera desconectado. Cerré todo, volví a dejar el celular donde estaba y me senté en el sillón, con la mirada fija en la pared. No escuché cuando él salió del baño. Me abrazó por detrás, como hacía siempre, me besó el cuello y me dijo, ¿qué vamos a comer? Tuve que contener las ganas de gritarle en la cara. Esa noche dormí a su lado, como todas las otras, pero ya nada era igual. En mi mente, ya había empezado a armar el rompecabezas. Lo que antes eran dudas, ahora eran certezas. No sabía cómo enfrentarlo, ni si estaba lista para destruir la vida que habíamos construido. Pero sí supe, por primera vez en mucho tiempo, que ya no lo conocía. Después de esa noche, algo en mí cambió. Me movía como un fantasma por la casa, cumpliendo mis rutinas, y nadie lo notaba. Martín seguía actuando como si nada. Me besaba en la frente, me preguntaba cómo había sido mi día, jugaba con Emilia como el padre perfecto. Pero yo ya no lo escuchaba igual. Cada palabra suya me sonaba falsa, ensayada. Como si estuviera interpretando un papel. Revisé su celular varias veces más durante esa semana. Cada vez que podía, cada vez que él bajaba la guardia. Me volví adicta a descubrir más. Encontré fotos que se mandaban, capturas de pantalla de conversaciones eliminadas, detalles de encuentros que yo no había notado. Me di cuenta de que se veían en los horarios en que él decía que tenía reuniones de trabajo. Incluso una vez, mientras yo estaba cuidando a Emilia con fiebre, él le escribió, no sabes cómo me cuesta no salir corriendo para verte. Lo más retorcido fue ver cómo hablaban de nuestro futuro. Él le prometía cosas. Le decía que algún día iban a poder vivir sin esconderse, que solo necesitaba un poco más de tiempo. Ella le insistía con preguntas que lo apuraban, ¿cuánto más vas a esperar? ¿No te das cuenta que Laura no te hace feliz? Y él le respondía con frases vagas, como alguien que quiere tenerlo todo sin perder nada. Durante el día, yo fingía normalidad. En la escuela seguía dando clases como si nada pasara, pero cada vez que tenía un momento a solas, me rompía por dentro. No podía contarle a nadie. Me daba vergüenza. No quería que mi familia lo supiera, ni mis amigas. ¿Cómo les explicaba que el hombre al que defendí tantas veces estaba destruyéndome lentamente? Una noche, mientras él dormía profundamente, me senté frente al espejo del baño con una hoja en blanco. Empecé a escribir todo. Cada detalle, cada mensaje, cada sospecha confirmada. No sé si lo hice para mí o para dejar evidencia. Tal vez fue una forma de no sentir que todo era una pesadilla. Necesitaba ver por escrito que esto estaba pasando de verdad. Que no era una invención mía. Pasaron unos días más y algo en mí llegó a un punto de no retorno. Me estaba volviendo una persona que no reconocía. El dolor constante en el pecho, la ansiedad que me acompañaba todo el día, la paranoia que me hacía mirar cada rincón de la casa como si fuera a encontrar algo más. Necesitaba hacer algo, pero no sabía qué. ¿Lo enfrentaba de inmediato? ¿Lo exponía todo y arriesgaba mi familia, mi hija, mi vida entera? Un viernes, después de que Emilia se fuera a dormir, decidí confrontarlo. No podía seguir viviendo con esta carga, como una sombra que me arrastraba hacia abajo. Sabía que si lo hacía, todo cambiaría, pero ya no podía seguir siendo la esposa feliz que fingía no ver lo obvio. Esperé a que él regresara de su reunión de trabajo, sabía que esa vez no era verdad porque vi que se conectó al chat de Julieta. Cuando entró por la puerta, lo primero que notó fue que no le sonreí, como solía hacerlo siempre. Le pedí que se sentara. Él,
sorprendido por mi tono, lo hizo sin decir nada. Mi corazón latía tan fuerte que pensaba que se iba a escuchar. Tomé aire y le solté de golpe: te estoy viendo, Martín. Sé lo que estás haciendo. Sé que me estás engañando con Julieta. Él se quedó en silencio, y en ese silencio pude escuchar cómo todo se rompía. Vi su cara de sorpresa, de nervios. Intentó reaccionar, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. Le mostré los mensajes. La evidencia que había reunido. Me miró con los ojos entrecerrados, casi como si quisiera negar lo que ya era irrefutable. No es lo que parece, Laura, dijo, su voz titubeante. Me sentí vacía. ¿Qué se le ocurre decir a alguien en esa situación? ¿No es lo que parece? Como si no hubiera visto todo lo que necesitaba ver. Me levanté de la silla y lo miré directamente. Tenía la vista nublada por las lágrimas que luchaban por salir, pero me obligué a mantener la calma. No me mientas más, le respondí, con voz quebrada. No quiero escuchar excusas. Quiero que me digas la verdad. ¿Cuánto tiempo llevas con ella? ¿Es solo ella? A esa altura ya no me importaba si me decía que no era así. No quería escucharle más mentiras. Solo quería saber cuánto tiempo llevaba viviendo una mentira a mi lado. Martín guardó silencio por unos segundos, y el ambiente en la habitación se volvió denso. Me miraba como si estuviera buscando una manera de escapar de la conversación. Pero no podía. Ya no había vuelta atrás. Sabía que lo había atrapado, y por alguna razón, eso lo hacía más culpable. No me respondió inmediatamente. Se quedó allí, inmóvil, sin saber qué decir, como si pensara que aún podía encontrar una salida. Finalmente, soltó un suspiro y dijo: sí, Laura. Es verdad. Estoy con ella. Ya hace meses que estamos viendo cómo seguir. Pero no es lo que crees. No es que no te quiera o que haya dejado de amarte. Las cosas entre nosotros se habían vuelto complicadas. Me miró fijamente, y por un momento pensé que iba a pedir disculpas. Pero no lo hizo. Solo me miraba como si esperara que entendiera. Lo siento. Sé que esto te va a destrozar. Yo también estoy. Su voz se quebró un poco, no sé qué hacer. Julieta es diferente. Pero lo que tenemos, eso nunca lo perdí. Lo que te estoy diciendo es que las cosas cambiaron entre nosotros, y traté de llenar ese vacío. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿En serio? ¿Él estaba diciéndome que trataba de llenar un vacío? Después de 9 años de matrimonio, de la familia que habíamos formado, ¿eso era todo lo que significaba para él? Sentí que la rabia me subía por todo el cuerpo, como una ola que no podía controlar. ¿Cómo podía justificar lo injustificable? Me dolió más escuchar esa frase que todo lo demás. Estaba claro que no me veía como su compañera, no como la mujer con la que había formado una vida. Estaba en su mente, no en su corazón. Mi primera reacción fue no decir nada. No quería gritar, no quería que la conversación fuera aún más dolorosa. Solo me levanté, me dirigí a la habitación de Emilia y la miré mientras dormía tranquila. Era la única razón por la que aún no había colapsado por completo. Sabía que, aunque él me hubiera fallado, ella merecía que yo siguiera adelante. Cuando regresé, él ya no estaba en el salón. Había salido al patio. Me quedé allí, en el mismo lugar donde habíamos tenido tantas conversaciones, donde habíamos planeado nuestro futuro. Me senté en el sillón, desbordada por una sensación de vacío absoluto. En ese momento, me di cuenta de que lo peor no era la infidelidad. Lo peor era que, al mirarlo, ya no sentía nada. No tristeza. No rabia. Solo un abismo de indiferencia. Había dejado de amarlo mucho antes de que me lo dijera. Ahora entendía que esa relación había muerto hace mucho tiempo. Yo solo había estado fingiendo que aún vivía. Esa noche dormí en el sillón. No sé por qué. Quizás porque no podía soportar la idea de compartir la cama con él, de fingir que todo estaba bien después de lo que me había dicho. De alguna manera, mi cuerpo también lo sabía, la distancia entre nosotros ya era irremediable. Al día siguiente, las cosas tomaron un giro inesperado. Martín intentó acercarse a mí, hablar, hacer lo que siempre hacía, disculparse, prometerme que lo iba a solucionar, que las cosas cambiarían.
pero yo ya no lo escuchaba. Es extraño cómo uno puede pasar de amar a alguien a no querer ni oír su voz. Mis pensamientos eran nublados, como si mi cerebro se hubiera cerrado de golpe. Sabía lo que tenía que hacer, pero no tenía fuerzas para tomar esa decisión. ¿Qué hacía ahora? ¿Le daba una segunda oportunidad? ¿Me quedaba porque era lo correcto? Mientras tanto, él seguía insistiendo. Le dije que necesitaba tiempo. Que me dejara procesar todo. Me sentía agotada. Pero él no entendía. Me miraba como si esperara que todo se arreglara con una conversación. Como si la herida fuera algo que se pudiera curar con palabras bonitas. No entendía que lo que había hecho no tenía solución. Decidí no hablar más con él. Durante días, solo compartimos la casa por la necesidad de organizar las cosas para Emilia. Era un ambiente tenso, en el que cada palabra que decía, aunque fuera sobre el clima o los quehaceres, me sonaba falsa. Él no dejaba de enviar mensajes, de llamarme, de insistir. Pero yo no estaba lista para perdonar. Ni siquiera estaba lista para ser la persona que tenía que ser para él. Pero lo peor no fue eso. Lo peor llegó una mañana, cuando me enteré de algo que me hizo el corazón dar un vuelco. Estaba revisando los correos electrónicos en mi laptop, buscando unos archivos de la escuela, cuando, por accidente, me encontré con un mensaje de Julieta a él. Lo abrí, y allí estaba, escrito de su mano: ¿ya hablaste con Laura? Yo no quiero ser la otra, Martín, pero no puedo esperar mucho más. El sentimiento de traición se amplificó aún más. Me había dicho que ella era solo una amiga, una prima. Me había mentido una vez más. No solo me había engañado con ella, sino que me había hecho sentir como si yo fuera la persona que tenía un problema. Como si mi reacción fuera la exagerada, cuando en realidad él había estado ocultando una relación que no solo era emocional, sino que, según sus palabras, tenía planes de futuro con ella. ¿Y ahora qué? ¿Cómo reaccionaba ante esto? ¿Me quedaba para pelear por una relación que ya no existía, o tomaba las riendas de mi vida y me alejaba para siempre? El mensaje de Julieta se quedó grabado en mi mente durante días. Lo leí una y otra vez, como si esperara que algo cambiara, como si al leerlo más veces pudiera encontrar una explicación que me hiciera sentir menos destruida. Pero no la encontré. Lo que encontré fue más dolor, más confirmación de lo que ya sabía: él estaba comprometido con ella, y yo solo era una mujer más a la que había engañado. Ese mismo día, decidí que no podía seguir esperando más. Mi mente ya había tomado una decisión, aunque mi corazón no estuviera listo para aceptarla. Tenía que irme. No solo de la casa, sino de la vida que había compartido con él. No podía quedarme a vivir una mentira, a ser una mujer que ya no reconocía, aferrada a una relación rota que solo existía en recuerdos difusos. Al principio, el miedo me paralizó. ¿Cómo le decía que me iría? ¿Cómo le explicaba a Emilia que su papá y yo ya no estaríamos juntos? Todo lo que construimos, todas las promesas, las ilusiones, ¿se irían al traste por un error que él había cometido? Pero algo dentro de mí me decía que era lo correcto. No quería seguir viviendo en una relación donde ya no había confianza, donde el amor se había desvanecido. Cuando finalmente le dije a Martín que me iba, lo primero que hizo fue intentar negociar. Me prometió cambiar, me juró que Julieta era solo un error, que quería volver a comenzar, que había cometido un error al dejarme fuera de su vida. Pero mi respuesta fue clara. Ya no creía en sus promesas vacías. Ya no creía en su amor. Martín, no quiero más promesas. No quiero que sigas pidiéndome que me quede cuando sabes muy bien que ya no te amo. El dolor que me causaste no lo voy a olvidar. Y no puedo seguir viviendo una mentira. Necesito irme, y lo voy a hacer por Emilia, porque ella merece una madre fuerte, no una mujer rota que sigue esperando lo que ya no va a llegar. Cuando esas palabras salieron de mi boca, sentí una liberación extraña. Una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que la vida que había construido con él había llegado a su fin, pero al mismo tiempo, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Mi hija necesitaba una madre que pudiera ser feliz, que no viviera encadenada a un hombre que la había traicionado. Él intentó retenerme, incluso me prometió terapia de pareja, que cambiaría, que haría todo lo posible. Pero ya no podía escuchar más mentiras. No podía seguir esperando que algo cambiara cuando ya había visto la verdad, tan cruda, tan dolorosa.
Mi decisión estaba tomada, pero eso no hizo que fuera más fácil. Me mudé a un pequeño departamento, uno que no era gran cosa, pero que tenía todo lo que necesitaba: espacio para mí, para Emilia, y sobre todo, libertad. Durante los primeros días, me sentí perdida. Había dejado atrás la vida que había conocido, la estabilidad, la rutina. Todo era diferente, incluso el aire parecía distinto. Pero con el tiempo, empecé a darme cuenta de algo: no estaba sola. Emilia estaba allí, y ella era mi fuerza. A veces, me despertaba en la madrugada, mirándola mientras dormía, y pensaba que todo lo que había hecho, todo el dolor que había sufrido, valía la pena por ella. Quería ser una madre que pudiera mirarla a los ojos sin vergüenza, sin miedo a que ella algún día me viera como una víctima. Al principio, Martín no aceptó bien mi decisión. Seguía llamando, enviando mensajes, pidiéndome que reconsiderara, incluso amenazó con llevarme a juicio por la custodia de Emilia. Me asustó. Aún me asusta pensar en lo que podría haber pasado si hubiese cedido. Pero con cada conversación que tenía con él, me sentía más segura de lo que había hecho. No podía seguir siendo parte de una relación rota, no podía seguir siendo la esposa de un hombre que me había mentido de la manera más cruel. Pasaron semanas, luego meses. Aprendí a estar sola, a escuchar mis pensamientos, a sanar mi corazón. A veces me caía en esos momentos de soledad, cuando las dudas me asaltaban y me preguntaba si había hecho lo correcto. Pero cada vez que veía a Emilia sonriendo, corriendo por la casa, su risa me recordaba que había hecho lo mejor para las dos. La vida no era perfecta, pero al menos ahora podía ser honesta conmigo misma. Martín dejó de insistir, aunque de vez en cuando todavía me contactaba. Un par de veces trató de verme en persona, pero yo me mantenía firme. Sabía que si cedía, todo lo que había luchado por construir se derrumbaría. Acepté que mi relación con él ya no podía ser reparada. No me odiaba por irme, pero me odiaba por haberle dado la oportunidad de fallarme. Nunca más podría confiar en él, y eso era lo más doloroso. De alguna manera, aunque la herida nunca se cerró por completo, aprendí a vivir con ella. Aprendí que el amor propio no es algo que llega de un día para el otro. Que el proceso de sanar es largo, pero también liberador. Aprendí a valorar mi paz y mi tiempo, y a ponerme en primer lugar, por primera vez en muchos años. Hoy, meses después de todo lo que pasó, todavía me encuentro buscando respuestas, pero ya no en Martín. Ahora las busco dentro de mí misma. A veces, me encuentro mirando a Emilia mientras ella juega y me doy cuenta de lo mucho que ha cambiado mi vida desde que tomé esa decisión. Ya no tengo miedo de estar sola. Al contrario, me siento más fuerte que nunca. A veces aún me cuesta creer que una parte de mí quería seguir a su lado, que aún pensaba que podría perdonarlo, que todo podría volver a ser como antes. Pero esa parte de mí ya no existe. No sé si alguna vez dejaré de sentirme herida por lo que hizo. Tal vez no lo haga, tal vez las cicatrices siempre estarán ahí, pero he aprendido a vivir con ellas. No soy la misma mujer que era cuando todo esto comenzó. He cambiado. Y aunque el dolor sigue siendo parte de mi vida, ahora sé que puedo sobrevivir sin él. Sé que puedo ser feliz sin su traición pesando sobre mis hombros. Martín sigue en su vida, y, aunque nunca le desee lo peor, también sé que nunca lo volveré a tener en mi corazón de la manera en que lo tuve antes. Lo que tuvimos ya no existe, y yo ya no soy la misma Laura que lo amaba. Me he reconstruido, y mi vida sigue adelante, paso a paso. Mi prioridad es Emilia, mi bienestar, y mi paz. Todo lo demás ya no tiene cabida. A veces, me pregunto si él alguna vez realmente entendió lo que me hizo, si alguna vez se arrepentirá de todo lo que destruyó. Pero ya no me importa. Es su carga, no la mía. Yo, por fin, he aprendido a soltar. Así que, aquí estoy. Más fuerte, más sabia, más tranquila. Y aunque todo esto fue el final de un capítulo doloroso, siento que es el comienzo de una vida mucho más auténtica. Una vida en la que yo soy la protagonista. Y no tengo miedo de lo que venga.